¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un canal de YouTube dedicado a la astrofotografía. Hoy vamos a hablar de cámaras y es que a la hora de iniciarse en este hobby, ya sea con una cámara DSLR o con una cámara dedicada, debemos emplear un tiempo a entender las características de estos dispositivos y entender las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Si os estáis planteando adquirir una cámara nueva para astrofotografía y especialmente si vais a dar el salto a una cámara dedicada, quedaros conmigo porque hoy vamos a repasar juntos qué son todas esas características técnicas de las cámaras y en qué nos pueden afectar en nuestras sesiones de captura y en la calidad de nuestras imágenes. Hoy voy a hacer especial hincapié en los modelos de cámaras dedicadas a astrofoto, ya sean refrigeradas o no. No obstante, muchas de las características que vamos a repasar hoy son también aplicables a las cámaras de tipo DSLR. Lo que no voy a hacer hoy es entrar al apasionante debate de las cámaras a color versus las cámaras monocromas, porque esto realmente es un tema muy interesante y prefiero reservarlo para un episodio dedicado completamente a ello. En cualquier caso, independientemente de si la cámara saca la imagen a color o en escala de grises, todo lo que vamos a ver hoy es aplicable a ambos mundos, así que dejamos el tema del color versus el monocroma para otro día y comenzamos por la primera de las características técnicas que vamos a repasar hoy. Tipo de sensor. Los dos tipos principales de sensores que vamos a encontrar en cámaras dedicadas a astrofotografía son los CCD, siglas en inglés de dispositivo de carga acoplada, y los CMOS, siglas de semiconductor de óxido de metal complementario. Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes y la elección entre uno u otro a menudo depende o dependía de las preferencias y las necesidades específicas del astrofotógrafo. Digo dependía porque los sensores CCD históricamente eran conocidos por tener un nivel de ruido más bajo, especialmente en condiciones de poca luz, lo que ya sabéis es crucial en astrofotografía. Como inconveniente, este tipo de sensor CCD es más costoso, por lo que las cámaras tienden a ser más caras en comparación con las equipadas con sensores CMOS y de características similares. Los sensores de tipo CMOS tienden a ser algo más asequibles, más baratos en comparación con los CCD, por ello encontraremos cámaras mucho más accesibles con este tipo de sensores, especialmente las gamas de iniciación y las gamas intermedias de aficionado. Además, los sensores CMOS suelen tener velocidades de lectura algo más rápidas que los CCD, lo cual resulta interesante para capturas de eventos rápidos que requieran tiempos de exposición cortos o para acortar la duración total de nuestras sesiones de astrofotografía. Los CMOS también tienden a consumir menos energía que sus equivalentes en CCD, por lo que son ideales para aquellos de vosotros que alimentéis vuestros equipos con baterías portátiles, ya que aumentaréis la autonomía de estas. Como inconvenientes, históricamente y en épocas pasadas, los CMOS solían presentar más ruido que sus equivalentes en CCD y además tenían una menor profundidad de bits. Luego os explico con calma qué es esto de la profundidad de bits. De momento quedaros con la idea de que en los últimos años la tecnología CMOS ha avanzado considerablemente y estos dos factores, el ruido y la profundidad de bits, están ya muy mejorados y parejos entre ambos tipos de sensor. De hecho, hoy en día la opción más común y que más vais a encontrar en la mayoría de las cámaras actuales del mercado es la de sensores de tipo CMOS. Pero si el presupuesto no es un problema, aún siguen existiendo los modelos CCD, hay algunos usuarios que prefieren aprovecharse de sus ventajas para ciertos tipos o disciplinas de astrofotografía. Tamaño del sensor. Existen muchos y diferentes tamaños de sensores para astrofotografía, algunos de medidas estándar como los APS-C, los full frame e incluso el formato medio. Otros tamaños no son tan estándar como estos que os acabo de mencionar y dependen un poco de cada modelo en cuestión, presentando distintas combinaciones y variaciones de medidas. Como norma general, podemos quedarnos con la idea de que los sensores más grandes ofrecen una mayor capacidad de captación de luz, ya que ofrecen una mayor superficie y suelen ir asociados con una mayor resolución de imagen, es decir, con más definición. Ahora después veremos también en qué consiste esto de la resolución de imagen. Por contrapartida, contra más grande sea el sensor,
más costosa suele ser la cámara y también más voluminosa y pesada. Ojo con esto, con el peso de la cámara y la capacidad de carga de nuestra montura, que si vamos justos en esto último, nos podemos llevar alguna sorpresa con las cámaras de sensor grande. Por otro lado, un sensor grande puede generar más viñeteos en los bordes de las imágenes, en el caso de que el cono de luz proveniente del tubo o lente no cubra perfectamente toda su superficie. Así que, según la disciplina de astrofotografía que vayáis a realizar, os puede interesar que el sensor sea más grande, más pequeño o incluso de un tamaño intermedio para cubrir un poco todos los escenarios sin destacar en ninguno de ellos en concreto. Recordad que el tamaño del sensor junto con la longitud focal del tubo o lente con el que lo estemos usando van a determinar el tamaño del campo de visión o el nivel de acercamiento o ampliación que vamos a obtener en nuestras imágenes. Por ejemplo, en un rango de distancias focales, de las que habitualmente usamos los aficionados no profesionales, no tendría mucho sentido gastar un dineral en una cámara de sensor grande, como un full frame o un formato medio, para dedicarla a fotografiar un objeto como el planeta Marte, ya que obtendremos un disco planetario diminuto rodeado de un montón de espacio vacío y de estrellas. En fin, habría que analizar cada caso detenidamente, pero quedaros con la idea general de que usaremos sensores pequeños para objetos pequeños y brillantes, como los planetas o las nebulosas planetarias, y sensores grandes para objetos grandes y tenues, como las nebulosas de gran tamaño aparente o campos grandes en los que queramos encuadrar múltiples objetos en una misma toma. Resolución de imagen. La resolución de imagen de un sensor es la cantidad de píxeles, o más propiamente dicho de celdillas fotorreceptoras, que éste contiene. Dado que la mayoría de los sensores suelen ser de aspecto más o menos panorámico, esta resolución se suele medir indicando el número de píxeles de ancho por el número de píxeles de alto. Hay algunas excepciones a esto último, como los sensores de aspecto cuadrado o ratio 1:1, como por ejemplo el Sony IMX533, que tiene la misma cantidad de píxeles de ancho y de alto, y por ende las imágenes obtenidas tienen ese formato cuadrado. Los formatos de sensor grande suelen tener más resolución, más cantidad de píxeles, y los pequeños un menor número de píxeles de ancho y de alto. A más resolución, más definición general de imagen obtendremos y más cantidad de recorte podremos aplicar después a nuestras imágenes sin perder dicha definición. No obstante, no hay que llevarse a engaño y pensar que contra más resolución mejor, ya que esto no siempre es así en todos y cada uno de los escenarios posibles. Igual que pasaba con el tamaño del sensor, a más resolución más cara va a ser la cámara y además más pesadas van a ser las imágenes obtenidas con ella, los famosos megapíxeles. Los requisitos de procesador, memoria y disco duro de nuestros PCs de procesado se van a disparar en función del peso de las imágenes, así como los tiempos que vamos a tener que esperar en que se apliquen procesos largos, de esos que realizan cálculos píxel a píxel por toda la imagen. Ojo, que esto parece una tontería, pero cuidado con comprar una cámara de alta resolución, como por ejemplo una ASI 2600 de 24 megapíxeles, mismo os toca invertir otro tanto como lo que os ha costado la cámara en renovar el PC, que esto pasa muy a menudo, así que cuidado con esto. En definitiva, resolución contra más mejor, sí, pero siempre acorde a vuestras necesidades, al tipo de astrofotografía que vayáis a realizar y a vuestra capacidad de procesado y almacenamiento posteriores. Profundidad de bits. La profundidad de bits, a veces representada también como ADC o rango dinámico del sensor, es uno de esos términos con un nombre muy rimbombante que suele despistarnos cuando estamos comenzando, pero que realmente es un concepto muy simple de entender una vez explicado. Para representarlo de forma fácil de entender, pensad en el sensor de una cámara monocroma, que solo registre tonalidades de grises, como si estuviéramos hablando de valores de luminosidad. Digamos, por ejemplo, que el tono negro más oscuro que puede grabar nuestro sensor para un píxel equivaldría al valor 1, y el tono más blanco al valor 100. En total tendríamos una cantidad concreta de 100 posibles tonalidades diferentes de grises intermedios que nuestro sensor podría registrar para cada píxel.
Pues bien, la importancia de todo esto viene de que en el mundo real existen un número infinito de tonos grises intermedios. Cuando fotografiamos la realidad, tenemos que asignar un valor concreto a cada píxel para cada uno de esos infinitos posibles valores reales. Normalmente esto será el valor más cercano que corresponda entre la realidad y lo que nuestro sensor puede registrar. Así que contra mayor sea la cantidad de valores grises intermedios que podamos registrar con nuestro sensor, mejor podremos registrar esas pequeñas diferencias. Es decir, obtendremos mejor definición de imagen y más cantidad de detalles. La profundidad de bits de un sensor de cámara no es más que la cantidad de estos, es decir, de bits, que utiliza este para registrar tonos grises intermedios. De esta forma y por matemáticas de combinatoria básica, en un sensor, por ejemplo, de 14 bits, podríamos registrar 2 elevado a 14, es decir, 16.384 posibles grises intermedios. Si el sensor fuera de 16 bits en lugar de 14, podríamos registrar 2 elevado a 16, es decir, hasta 65.535 posibles tonos de grises intermedios. Así que aquí no hay discusión, contra más profundidad de bit, mejor. Más definición y más detalle van a tener nuestras imágenes. Y por supuesto y por contrapartida, más cara va a ser la cámara. Ruido de lectura. En el episodio anterior del canal os hablé de los distintos tipos de ruido específicos que podemos encontrar en nuestras capturas de astrofotografía. El ruido de lectura es un término que se refiere al nivel de señal no deseada originado por fluctuaciones eléctricas que generan errores aleatorios al convertir los fotones que llegan a cada píxel en un valor incorrecto de electrones. Es decir, en lugar de registrar el valor correcto de electrones por cada píxel, registran uno más alto o más bajo que no corresponde con la realidad. Para una cámara de astrofotografía, un bajo nivel de ruido de lectura es siempre beneficioso porque significa que hay menos interferencias electrónicas durante la lectura de la señal que realiza el sensor. El ruido de lectura en las cámaras generalmente se expresa en electrones RMS, siglas en inglés de Root Mean Square o dispersión cuadrática media de la señal eléctrica. En las especificaciones encontraremos la cifra del ruido de lectura expresada con el símbolo del electrón, esto es una E minúscula, o a veces la E seguida del símbolo menos. Por ejemplo, un valor de 3,5 E menos indicaría un nivel de ruido de lectura de 3,5 electrones RMS. Cuanto más bajo sea este número, menos ruido obtendremos durante la lectura del sensor, lo que nos ayudará a obtener imágenes más limpias. Así que ojo, porque en este caso menos es más, y lo que nos interesa siempre es que la cámara tenga el valor de ruido de lectura más bajo posible, es decir, que la cifra de los electrones sea lo más reducida posible. Temperatura de refrigeración. Antes de nada, decir que esta característica se aplica exclusivamente a las cámaras dedicadas a astrofotografía de tipo refrigeradas. Ojo, porque no hay que confundir los sistemas de disipación del calor, como los ventiladores o las rejillas metálicas, con los sistemas de refrigeración. Las cámaras dedicadas refrigeradas incluyen ambos sistemas, tanto el de disipación como el de refrigeración. Este último es el que realmente consigue enfriar el sensor de la cámara a temperaturas de trabajo incluso bajo cero. Estos sistemas de refrigeración se basan en un componente especial denominado placa Peltier. De momento quedaros simplemente con ese concepto, mucho frío a cambio de electricidad. La importancia de refrigerar la cámara tiene que ver con otro de los tipos de ruido que os comentaba en el episodio anterior, el ruido térmico, que se genera, como su nombre indica, por la temperatura. Por ello, contra más frío mantengamos el sensor de la cámara durante la captura, menos ruido de este tipo nos llevaremos de recuerdo. La cifra de la temperatura de refrigeración nos indicará la cantidad de grados que puede reducir el sistema de enfriado respecto a la temperatura nominal de funcionamiento del sensor, es decir, la propia temperatura que genera el sensor por funcionar sumada a la temperatura ambiente que haya en ese momento. Como siempre, todo lo que sea reducir ruido será totalmente beneficioso para nosotros, por lo que este tipo de sistemas son más que interesantes y contra más rango de temperatura puedan reducir, mejor que mejor. Y por supuesto, y como estáis viendo que ocurre con todas estas características técnicas, las cámaras refrigeradas serán más costosas y también más voluminosas y pesadas que sus equivalentes no refrigeradas. Pozo completo.
Este término lo encontraréis habitualmente en las especificaciones de la cámara expresado en inglés como full well. Su traducción al castellano podría ser algo así como pozo completo o capacidad de llenado, y se refiere al nivel máximo de carga eléctrica que pueda almacenar un píxel en el sensor de la cámara antes de que llegue a saturarse. En otras palabras, la capacidad full well indica la cantidad máxima de electrones que puede contener un píxel antes de que alcance su capacidad máxima y no pueda registrar ya más luz. Como os podéis imaginar, esto es importante para la captura de objetos celestes brillantes y para la conservación de detalles en áreas con alta intensidad lumínica. La unidad de medida vuelve a ser de nuevo el electrón y se suele representar, como os decía, con su símbolo, la letra E minúscula o la letra E seguida de un menos. En este caso suele llevar delante el prefijo K, ya que se suele hablar de cantidades en miles de electrones por píxel. Por ejemplo, si encontramos un valor de full well de 127 KE, nos estaría indicando que el tamaño de pozo completo sería de unos 127.000 electrones por cada píxel del sensor. Así que esta vez sí, para nuestros intereses, contra más alta sea esta especificación de la cámara, mejor que mejor, y para nuestra desgracia, pues lo de siempre, también va a ser más cara. Eficiencia cuántica. La eficiencia cuántica, o QE por sus siglas en inglés, es una medida que se utiliza para describir la capacidad del sensor de la cámara para convertir correctamente fotones de luz en electrones. Dicho de otra manera, se trata de la capacidad del sensor para capturar la luz de forma efectiva, es decir, de forma correcta. En términos simples, la eficiencia cuántica se refiere a la proporción, al porcentaje de fotones de luz que llegan a cada píxel del sensor y que se convierten de forma correcta en electrones medibles. Los que visteis el episodio anterior en el que os hablaba de los tipos de ruido, recordaréis que mencioné esta característica como una de las principales medidas de reducción del ruido de lectura. Es decir, un sensor con una mayor eficiencia cuántica será más sensible a la luz débil y permitirá capturar detalles finos en condiciones de iluminación muy reducidas. Por ello, nos interesa que este valor sea lo más alto posible, aunque ya os aviso que nunca suele superar valores por encima del 80 o el 88% en el mejor de los casos, si es que llega. Y de nuevo, y para no variar, contra más baja sea dicha pérdida, más cara nos va a salir la cámara. Tamaño de píxel. Mucho os he hablado ya en el canal sobre el tamaño de píxel de los sensores y su relación junto con la distancia focal con los conceptos de submuestreo y sobremuestreo. A modo de resumen, el tamaño de píxel en una cámara se refiere al área física que tiene cada píxel del sensor, es decir, a las medidas de alto y de ancho de cada uno de ellos, que por cierto será la misma para todos, no hay píxeles más grandes y más pequeños en un mismo sensor. Este tamaño realmente es muy diminuto y puede tener ciertas repercusiones importantes, como por ejemplo la resolución espacial. Píxeles más pequeños permiten una mayor densidad de estos en el sensor, lo que puede resultar en una mayor resolución espacial. Esto significa que la cámara puede capturar más detalles finos en una misma área en comparación con otra cámara que tenga los píxeles más grandes. Por otro lado, los píxeles más grandes ofrecen la ventaja de que son más sensibles a la luz. Y si hablamos de la relación señal-ruido, que ya sabéis que es uno de los dogmas a controlar en astrofotografía, los píxeles más pequeños pueden tener una relación señal-ruido menor, o sea, peor, ya que la señal, los fotones capturados pueden estar más cerca del nivel de ruido, es decir, no se va a distinguir claramente lo que es señal de lo que es ruido. Por el contrario, los píxeles más grandes tendrán el potencial de proporcionar una relación señal-ruido más favorable, ya que podrán recoger más luz y la señal se distinguirá mucho mejor del nivel de ruido. Mi recomendación particular, especialmente para los que estáis empezando y buscáis una cámara un poco todoterreno, que os vaya bien en la mayoría de las situaciones, es que os decidáis por un tamaño de píxel grande. Y si ya sois usuarios avanzados, tenéis perfectamente claro el tipo de astrofotografía que queréis hacer y buscáis la mayor definición de imagen posible, entendiendo los inconvenientes que esto puede implicar, entonces vuestra mejor baza son los tamaños de píxel pequeños. Bueno gente, nada más por hoy, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Como siempre, os recuerdo que si os ha gustado este tipo de contenido y aún no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y si queréis contribuir con una pequeña ayuda, podéis hacerlo a través de las opciones de membresía del canal,
los super thanks de YouTube o incluso invitándome a un café a través de la plataforma Ko-fi. Gracias por quedaros hasta el final, un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.